Pues buenos días. El motivo de haber convocado la rueda de prensa yo creo que es archiconocido, ¿no?, por todo. Día 29 de marzo, las dos organizaciones sindicales mayoritarias de este país, tanto UGT como comisiones, pues hemos hecho un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras de este país a secundar pues una huelga general. Huelga general que viene motivada por la actitud del Gobierno de aprobar un decreto ley más conocido como reforma laboral, que entendemos, y así no solo lo entendemos los sindicatos, sino algunos analistas, algunos catedráticos de Derecho Laboral, que es el mayor atentado contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras en la historia democrática reciente de nuestro país. La reforma laboral no va a generar empleo, sino que va a aumentar la temporalidad. Es una reforma laboral injusta e inútil, por consiguiente no tenía sentido el llevarla a cabo de esta forma. Los ejes fundamentales de la reforma se basan en el abaratamiento del despido, no solo porque pase la indemnización de 45 días a 33, sino que las propias posibilidades que le da al empresario para poder aplicar un expediente de regulación de empleo o unos despidos individuales por una serie de causas facilitan el despido con 20 días por año con un máximo de 12 mensualidades. Quiere decir que de aquí por delante será el despido que se vaya implantando. En una situación del empresario o en una empresa donde haya durante 3 trimestres bajada de los ingresos, que no pérdida, no haya déficit en la empresa, o bajada de las ventas en una situación de crisis como la que nos encontramos. Hay multitud de empresas que están lógicamente en esta situación, que han disminuido sus beneficios. El empresario puede ampliar la jornada laboral, puede descolgarse del convenio, incluso pues reduciendo los salarios, y si el trabajador o la trabajadora no está de acuerdo con estas medidas, pues puede pedir la rescisión del contrato con los 20 días por año y con 9 meses de indemnización. La reforma laboral va a provocar un incremento de conflictividad. O sea, nosotros no tenemos la huelga en sí misma, como un fin en sí misma. La huelga tiene un objetivo muy claro, que es abrir una mesa de negociación con el Gobierno e intentar negociar las perversiones de la misma. Pero también va a suponer una competencia desleal entre las empresas. O sea, se va a desregular totalmente el mercado de trabajo. Porque una empresa donde los trabajadores no estén organizados sindicalmente puede llevar a cabo la reducción de los salarios, mientras otra empresa que hace lo mismo en el mercado va a seguir manteniendo los salarios que tiene establecido el convenio. Por lo tanto, puede haber una competencia desleal entre las propias empresas. Y luego la reforma laboral castiga de igual modo a los parados, a los jóvenes, a los mayores, a los que tienen contrato fijo, a los que tienen contrato temporal, y no beneficia, como están diciendo, la posibilidad de incrementar el empleo. Al final se trata de una reforma
ideológica. Yo creo que estamos viviendo una reconversión ideológica donde lo que prima es lo liberal. La política neoliberal está implantándose no solo en España, sino en Europa. Una situación económica y financiera que estamos padeciendo, que es exportada, en este caso de los Estados Unidos, en el año 2008, y ante la debilidad y un poco la incertidumbre de la ciudadanía, se está aprovechando la situación para degradar no solo las condiciones de trabajo, sino ir poco a poco desmantelando el estado de bienestar que tanto esfuerzo y sacrificio costó y, bueno, que se implanta en Europa fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, es un planteamiento ideológico, bien pensado y con gran recorrido. Por lo tanto, tenemos que luchar contra ello en nuestra doble vertiente, como trabajadores, por lo que nos afecta la propia reforma laboral en nuestras condiciones de trabajo, y como ciudadanos, puesto que se están erosionando, como decía, los pilares fundamentales del estado de bienestar. Los sindicatos hemos estado haciendo unas dosis de responsabilidad y de sacrificio. Antes de la aprobación de la reforma laboral, firmamos con la COE un acuerdo en cuanto a moderación salarial, que prácticamente el incremento salarial pactado para el 2012 y 2013 supone casi una congelación salarial, con unos incrementos que van desde el 0 al 0,5% en el año 2012 y del 0 al 0,6% en el año 2013, pero junto con esa medida y con la reforma laboral que llevó a cabo el Gobierno socialista, articulábamos entre la voluntad de las partes, patronal y sindicatos, adecuar de alguna forma el mercado laboral a la situación actual, pero que en ningún momento pues era tan agresiva como es esta reforma. Por lo tanto, el Gobierno ha obviado un principio, dijéramos, fundamental, que es el respetar la voluntad de las partes en un tema donde los interlocutores, tanto la representación de los trabajadores como la representación de los empresarios, habíamos acordado. Por lo tanto, este no es el modo de abordar la crisis económica que estamos padeciendo. Hay que caminar hacia un cambio de modelo productivo, pasando en I+D+I. Hay que invertir en obra pública, en definitiva no hay que hacer recortes desde el punto de vista de las administraciones. Nos estamos hundiendo mucho más la economía por estos recortes porque no hay inversión en actividad productiva y, como decía, la reforma laboral no va a crear en absoluto empleo. Estamos viendo cómo después de que las comunidades autónomas, algunas comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, han aprobado sus presupuestos, el Gobierno les marca unas pautas a seguir de un déficit para el año 2012 del 1,5%, y eso supone que en Extremadura hay que volver otra vez a adecuar y actualizar los presupuestos
que puede tener un recorte entre 250, y 300 millones de euros. Si ya de por sí el presupuesto era un presupuesto que prácticamente no llevaba cuantías, el capítulo 6 y 7, hacia la inversión, si ya estaban recortados de por sí, si hay que meterle otro tijeretazo entre 250 y 300 millones de euros, a nadie se le escapa que inversión cero, pero que va a tener que meter la tijera en algo sustancial y fundamental como es la sanidad o como es la educación. Lo vimos ayer en Cataluña, empezamos con el ecopago, el euro en la farmacia, con la abstención del Partido Popular, lo cual le posibilita al Gobierno de Cataluña el implantar el euro por receta, y eso nos induce a pensar que, lógicamente, una vez que pasen las elecciones andaluzas y las asturianas, pues la actitud del Gobierno en cuanto a atacar los pilares del estado de bienestar, la sanidad y la educación, yo creo que va a ser palpable. Luego, a nivel europeo, con la adecuación del 5,3% del déficit en España, supone 35.000 millones de euros de recorte del presupuesto general del Estado con respecto al presupuesto del año 2011. Por consiguiente, pues va a haber una baja inversión pública, baja actividad productiva, bajada del consumo y, por tanto, más paro, porque si no hay crecimiento económico lo que se crea es mucho más desempleo. El propio presidente del Gobierno viene anunciando que en el año 2012 se pueden perder todavía entre 600 y 650.000 empleos. Por consiguiente, no es un problema de una reforma laboral en estos tiempos, porque prácticamente no va a solucionar nada, sino que va a empeorar. Ya estamos sufriendo en nuestras carnes las perversiones de la reforma laboral. Hay empresas que, una vez que se aprobó, porque hay que tener en cuenta que es un decreto ley, pero que entra en vigor al día siguiente de su publicación, aunque tenga que seguir el trámite parlamentario, pero entró en vigor al día siguiente de su publicación. Hay empresas que ya han hecho efectiva la reforma y estamos viendo cómo hay empresas que están despidiendo a los trabajadores, lógicamente amparándose en la propia reforma laboral. Ante esto, las organizaciones sindicales, era un gesto responsable, avalado por los derechos constitucionales, llamamos a los trabajadores y trabajadoras a que secunden la huelga del día 29 de marzo. No vemos otra salida, salvo que en el periodo de tiempo que va desde hoy hasta el día 29, el Gobierno abra una verdadera mesa de negociación y no la parodia que ha estado haciendo hasta antes de ayer, que es unas mesas técnicas para ver si se cambiaba la redacción en algún punto que estuviera mal redactado, pero en absoluto profundizar y cambiar o acordar el contenido y el calado tan profundo de desregulación del mercado laboral que tiene esta reforma laboral. Bien. Atendiendo a la participación de las convocatorias que habéis hecho los días pasados, no sé qué expectativa de participación pensáis que va a haber o de seguimiento que va a tener la huelga general del 29. Bien, yo creo que no podemos tampoco medir
la repercusión de una huelga con una manifestación. Son dos temas totalmente distintos. Es decir, en una manifestación, lógicamente, pues acuden la ciudadanía en general. No tiene por qué ser ciudadanos que están vinculados laboralmente. Y en una huelga lo que se trata es de parar todo lo que es el proceso productivo de este país como muestras del descontento hacia esta medida. Nosotros desde la Federación tenemos diseñada una campaña de aquí al día 28, lógicamente que consiste en visitar prácticamente pues todas las empresas de nuestros sectores, lo mismo están haciendo compañeros de otros sectores, donde estamos viendo cómo la mayoría de los delegados de personal y miembros del comité de empresa están firmando el manifiesto de adhesión a la huelga, ¿no? Lógicamente hay trabajadores y trabajadoras que oyen hablar de la reforma, pero que no conocen la reforma en profundidad. O sea, cuando haces una asamblea y le explicas a los trabajadores con un poco más de detalle y en función de su situación laboral cómo le afecta la reforma, es cuando se dan cuenta, lógicamente, la gravedad de la misma, ¿no? Por consiguiente, bueno, yo creo que la huelga, no me cabe la menor duda que va a ser secundada mayoritariamente por los trabajadores y trabajadoras, pero hay que tener en cuenta también que las dos manifestaciones que ha habido, la respuesta ha sido una respuesta, podíamos calificarla como importante, ¿no? Digo, dada la apatía que había hasta ahora, ¿no? Porque, bueno, hemos convocado manifestaciones en Cáceres donde la asistencia ha sido de 500, 600 personas, ¿no? O sea, manifestaciones con 3.000 y pico, 4.000 personas en Cáceres, yo creo que es un poco el pulsómetro del descontento generalizado que hay entre los trabajadores y entre la ciudadanía en general. Solo quería saber, a ver, yo he llegado y he hablado de que afecta tanto a fijos como a temporales, una reforma ideológica, que se desmantela el estado de bienestar, que afecta a trabajadores y ciudadanos, el mercado laboral. Quería saber si antes habéis hablado de la incidencia de la reforma laboral, algún dato, cómo afecta en Extremadura, no sé si... Bien, no, pero me alegro que me hagas la pregunta. Yo creo que Extremadura, lógicamente, por su configuración del sistema productivo, donde el sector primario tiene el peso que tiene, que la economía ha estado pivotando fundamentalmente en los últimos años en lo que es la construcción y el escaso raquítico sector industrial que tenemos, que se está desmantelando también, porque mucha de la industria que teníamos era una industria ligada al sector de la construcción, ¿no? Pues lógicamente le va a afectar, diríamos, en una medida contundente, ¿no? Nosotros calculamos que podemos todavía perder en este año en torno a 10-15.000 empleos, estamos en 138.000, no quisiera equivocarme, pico, podemos llegar perfectamente o sobrepasar los 150.000 desempleados, pero a eso hay que añadir que, dada la situación de las empresas, la mayoría de ellas, lógicamente, utilizando la reforma, van a intentar la disminución de los salarios. Y podemos encontrarnos con una disminución de los salarios en torno a un 12 o un 15%. Lógicamente, en una región como esta, que no somos ajenos de la situación global que estamos viviendo, eso va a suponer menos consumo, mucho menos consumo. Y al haber menos consumo,
está la pescadilla que se muerde la cola, pues va a haber mucho más desempleo, ¿no? Van a caer empresas este año fundamentalmente de la construcción ligadas a lo que es la obra pública. Ha habido un reajuste brutal de lo que son las empresas dedicadas a lo que es el sector inmobiliario. Esas son las primeras que caen a partir del año 2008, 2009 y principios del 2010. Empresas dedicadas a obra civil, a obra pública, se han seguido manteniendo hasta el año pasado, porque una obra grande, su duración en ejecución, lógicamente, no es ni de una anualidad ni de dos, pueden durar 3, 4 años la ejecución, pero como en el año 2010 hubo un recorte, en mayo, un recorte importante, cuando el presidente de Gobierno viene con las directrices del ECOFIN y se reducen o se quitan del presupuesto 6.000 millones de euros en inversión pública. Fue el recorte cuando el tema del 5% a los funcionarios, las medidas aquellas que tomó de la noche a la mañana el presidente del Gobierno, en este caso del Partido Socialista. En el año 2011 ha habido un recorte aproximadamente de un 40% lo que es inversión pública en obra pública. En el año 2012 en Extremadura ha habido otro recorte de en torno al 38 al 40%. Quiere decir que entre los mitad del 2010, 2011 y lo que venga en el 2012, digo lo que venga en los presupuestos generales del Estado, porque en Extremadura ya los conocemos, puede haber una merma del torno al 70%. Y no lo decimos solo sindicalmente, lo dice lógicamente el SEOPAN, que es la organización que agrupa a las grandes empresas. Con un recorte del 70% en inversión pública en lo que es infraestructura, a nadie se le escapa que esas empresas que se han seguido manteniendo hasta el año pasado, pues van a caer. Prueba evidente la tenemos en Extremadura con el grupo Catering, el JOCA, o con Esconsa Miajada, que es otra empresa dedicada también a todo lo que es obra pública. Y bueno, pues tenemos otra serie de empresas de tamaño medio que no están saliendo a la prensa, pero que están sufriendo un reajuste importante, como puede ser, bueno, pues una empresa local que tenemos, Santano, todo el grupo Santano, donde, bueno, pues tenía 200 y pico trabajadores, en estos momentos le quedan en torno a 20 y tantos o 30 trabajadores. O sea que hay una lluvia fina de empresas que, bueno, no tienen la importancia mediática que pueda tener pues JOCA, que no aparece, pero que se están desmantelando pues poco a poco. Se está perdiendo, dijéramos, músculo empresarial importante en Extremadura, que va a ser difícil de recuperar si es que alguna vez pues somos capaces de salir de esta crisis, ¿no? Y tardará. Prueba de ello que el anterior gobierno socialista de Extremadura decía que en Extremadura crecía el paro menos que la media nacional. Si tiramos de hemeroteca, y no es algo a toro pasado, yo decía que en Extremadura íbamos a sufrir más que en otras regiones, porque lógicamente crecía menos el paro porque había menos trabajadores, pero que en algún momento en las zonas industrializadas medio se pararía, pero que aquí seguiríamos perdiendo empleo. La prueba ha sido el cuarto trimestre del año 2012, donde el incremento del desempleo en Extremadura está muy por encima de la media nacional. O sea, no hace falta ser muy inteligente para saber cuál es la estructura productiva que tenemos, lógicamente, en Extremadura, con unas debilidades importantísimas, ¿no? Muy bien, pues gracias a vosotros, ya sabéis dónde estamos, para que la próxima vez no... Bueno, la cría. La próxima vez